En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario, por favor, de lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Presidente, la Secretaría tiene preparado el informe del último proyecto despachado por la Comisión y que está para la firma, el proyecto que establece excepción al secreto y reservas bancarias. Muy bien. Saludamos a la subsecretaria de Pero Economía. hay más cosas, presidente. Ah, pero sí. perdón, yo pensé que ya no... El ministro de Economía se excusa de asistir a esa sesión por compromisos agendados con anterioridad y en su representación asiste la subsecretaria de Economía que está con nosotros, la señora Javiera Petersen, junto a su equipo de asesores. También hay un nuevo proyecto de ley. La sala dispuso en la última sesión que pasara a la Comisión de Economía un proyecto iniciado en moción de los honorables senadores señores Bianchi, Castro Prieto, Kusanovich y Walker, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de regular la frecuencia de las llamadas telefónicas con fines publicitarios, de venta directa o prospección comercial. Y finalmente hay una solicitud del vicepresidente de Fejitur, el señor Nelson Valencia, para exponer respecto del proyecto que modifica la ley 20.423 para establecer medidas que garanticen el cumplimiento y estándares de seguridad en servicios de turismo de aventura. Eso es todo, presidente. Luchando por la libertad. Muy bien. A ver, ¿cómo decirlo? Escuchamos la información, saludamos a la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, a su equipo. Yo lo que les planteaba antes del inicio de la sesión es que vamos a hacer el esfuerzo a la vuelta de la distrital, coordinándonos con ustedes de agendar las sesiones de la Comisión de Economía, si alcanzamos lunes y martes, ¿ya? Si hay problemas de asistencia, podemos ver reemplazos porque sabemos que van a ser días intensos, pero tengo la preocupación de poder votar este proyecto de ley que tiene indicaciones que son importantes porque se nos ha planteado que en la sala se acordó ver primero en la Comisión de Economía y después en la Comisión de Hacienda, es decir, por separado, el proyecto de puesta en línea. ¿Ya? Y hay una gran inquietud por este proyecto de ley, por la situación legal en que están hoy día las casas de apuesta, por el fallo de la Corte Suprema, que además fue muy tajante al respecto. Es un proyecto de ley que puede llegar a tener o conllevar ingresos para el Estado también. Entonces, creo que es muy significativo que nosotros lo despachemos y que después sea ya responsabilidad de la Comisión de Hacienda verlo y ojalá lo antes posible en la sala. Entonces les quería comentar eso, que es un antecedente nuevo, dado lo anterior que teníamos. Muy bien, entonces partimos con la votación en particular del proyecto de ley de ferias libres, señor secretario. El Ejecutivo también presenta el sentido de sus indicaciones, del paquete de sus indicaciones. Veámosla una por una mejor, veámosla una por una, porque si no vamos a demorarnos y después igual tenemos que entrar a analizarlo. Además, una mesa técnica también han avanzado los asesores. Muy bien, partamos con la votación, señor secretario. Presidente, las primeras indicaciones están formuladas al artículo 1, objeto de la ley. La norma aprobada en general dice: la presente ley tiene por objeto otorgar reconocimiento jurídico, regular, proteger y fomentar las ferias libres como unidad productiva, asociativa, contribuir al desarrollo local y promover la seguridad alimentaria y nutricional del país y reconocer y establecer una regulación básica a otros tipos de ferias. El artículo 1 fue objeto de 3 indicaciones. La primera, del senador Saavedra, para reemplazar la palabra productiva por el vocablo comercial. La número 2, del honorable senador señor Núñez, para agregar a continuación de la expresión unidad productiva lo siguiente: y o comercial. Y la indicación número 3, también del senador Núñez, para agregar a continuación de la expresión regulación básica lo siguiente: a ferias comerciales, ferias persas y... Eso, presidente, las 3 primeras indicaciones. Sí, yo le quería proponer al senador Saavedra, en relación a la indicación 1 y 2, la 1 es de su autoría, la 2 es de autoría mía, si podemos subsumir la suya con la mía, porque creo que al decir unidad productiva y o comercial se involucra también el espíritu de lo que usted nos planteaba, ¿ya? Para no hacer dos votaciones o caer en una contradicción formal. No sé, senador Saavedra, si
si le parece. En un espíritu absolutamente unitario. Sí, no, pero antes de discutir, si una idea... Todos sumamos. Bueno, se lo dejo planteado para que le den una está vuelta. bien. Me allano a lo que usted está planteando, presidente. Ya. Entonces, podemos Le dije, dar por retirada la indicación Mi espíritu 1. unitario le dije con el que vengo. Le propongo, senador Saavedra, que retire la indicación 1 y la indicación 2 pasa a ser autoría de nosotros dos, para que quede en la historia digna de la ley. ¿Le parece? Muchas gracias, senador Saavedra, y la palabra al senador Edwards. Presidente, a mí me gustaría escuchar, porque efectivamente ser una unidad productiva no es lo mismo que ser una unidad comercial. Entonces me gustaría saber, me gustaría entender un poco más el debate de esto. Sí, no sé si la subsecretaria puede... Sí, pero antes de dárselo a la subsecretaria, como yo soy el autor de la indicación, y también el senador Saavedra, me gustaría explicarle, senador Edu, el sentido, independiente de la interpretación que haga el Ejecutivo, ¿ya? Y el sentido es que, bueno, unidad productiva alude obviamente a una actividad que genera de por sí la actividad económica. En el caso de algunas ferias libres, de regiones sobre todo, eso es muy palpable. Por ejemplo, yo estuve en la feria de Cerro Norte y Yapel la semana pasada, y en esa feria los que venden son los mismos productores. Es decir, es gente que tiene su parcela, que produce a pequeña escala y después va a la feria y la vende, sin intermediarios, directamente. En mi opinión, eso es como una concepción muy nítida del concepto productivo expresado en las dos facetas: generar la actividad, producir y posteriormente vender. Y en otros casos, por supuesto, el feriante, sobre todo cuando son ferias de ciudades o de comunas más grandes, hace una labor más bien de comercialización porque no tiene la capacidad o no está en el rubro, digamos, de la actividad agrícola. Entonces, como definición, pensamos que esto puede servir el día de mañana para un proyecto, por ejemplo, de fomento productivo a pequeños productores que a la vez venden, y de esa manera queda mejor insertado que si solamente queda o comercial o solo productivo. Entonces pensamos que no, en ese sentido, abre más posibilidades para el desarrollo de la política pública hacia la feria. Ese es el por qué nos parece relevante en la definición. Subsecretaria, tiene la palabra. Gracias, presidente. Aprovecho también de saludarlos a todos por su intermedio. A ver, el sentido del artículo 1, que fija el objeto de la ley, es efectivamente el poder darle una definición económica a lo que nosotros estamos regulando, algo que ha sido motivo también de discusión en otros aspectos de este proyecto de ley. Hablar de unidad productiva, a nuestro entender, es hablar con el término más genérico para poder juntar finalmente a todo tipo de actividad económica que se puede realizar en distintos tipos de unidades, ya sea a nivel más mínimo, o sea, como el más pequeño, hasta el nivel más grande. Entonces, en general, el término de unidad productiva o actividad de fomento productivo es un término bien genérico para poder comprender el amplio abanico de lo que significa esto. Lo relevante acá, más que la unidad productiva, es finalmente decir que es una unidad productiva asociativa, que es finalmente una característica que es bien intrínseca de esto. Ahora, a propósito de la discusión que estaba dando usted por su intermedio, presidente, nosotros creemos que agregar el término y o comercial sencillamente aclara un poco más el contenido de esto, no va en contra del sentido original, definitivamente darle como una terminología económica a lo que nosotros estamos regulando, y efectivamente puede dar cierto mayor abanico, entendiendo que no todas las ferias libres efectivamente producen, más allá de que el término original busca ser un término más genérico de la actividad económica. Por lo mismo nosotros estamos ok con agregar la indicación de... usted, señor presidente, y también el senador Saavedra, porque creemos que solamente fortalece el entendimiento de esto. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Senador Sangüesa. Presidente, sí, yo pienso diferente como lo ha planteado el Ejecutivo y usted, el senador Saavedra, presidente, porque cuando uno ve, de hecho, el propio título del proyecto dice que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de la alimentación y desarrollo local. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque cuando yo hablo ya de I.O. comercial, estoy entrando en otras áreas, no solamente... ¿Por qué? Porque el alimento tiene que ver con la producción de los alimentos y después su venta en la feria.
Y de hecho, si uno ve en la indicación número 3 que plantea usted, presidente, ya habla de ferias comerciales y ferias persas. Entonces, creo que se va contra la idea matriz del proyecto, y creo que eso nos abre un abanico que es bastante complejo. Cuando uno ve una feria libre que mayoritariamente el porcentaje de venta que ocurre ahí son precisamente alimentos, no es una feria donde uno pueda tener otro tipo de externalidades negativas que se ha visto en las ferias persas, por ejemplo, donde se reducen muchas veces los artículos robados y tiene otras implicancias. Entonces, creo que mezclar las dos cosas en este proyecto va a ser contraproducente, porque no es el objetivo que buscaba el Ejecutivo en un inicio y que es el que compartimos, que efectivamente exista una regulación, una norma, que los municipios efectivamente se hagan cargo y que no exista lo que pasa hoy día, donde hay un manejo arbitrario por parte de los alcaldes, que muchas veces va y que tiene otros tintes en la toma de decisiones. Este proyecto lo que busca es que exista, en el fondo, un protocolo para poder tomar las decisiones y no sea tan arbitrario, sin quitarle, obviamente, la potestad que tienen los alcaldes y los consejos municipales. Pero por eso creo que las indicaciones que presenta el señor presidente van en contra de la idea matriz del proyecto. Muy bien, muchas gracias, senador Sangüesa. ¿Más opiniones? Senador Edwards. Yo quiero preguntarle al senador Sangüesa, porque entiendo que habló por las 12 indicaciones, por la indicación 2 y la 3 a la vez, ¿no es cierto? Porque básicamente, si entiendo bien la argumentación, ferias libres, en la idea de que está fuera de la idea matriz, porque se habla en el título, ¿perdón? Las comerciales. Claro, claro, en el fondo se construye a través de la palabra comercial y después se cimenta o se fortalece, digamos, cambiando a incluir las ferias persas, que es un poco lo que está haciendo. O sea, usted está hablando en el fondo por las 12 indicaciones, pero igual dentro de lo que es una definición, usted podría decir productiva y comercial, ¿no es cierto? Y rechazar la segunda igual que habían definido. O quería entender esa argumentación, porque las unidades son productivas, pero también son comerciales. La persona que está en una feria no necesariamente produce, más allá que las ferias de regiones muchas veces son productivas, además. Yo quería... No sé si se puede responder para entender bien. Sí, antes, senador Edwards, de la respuesta del senador Sangüesa, yo quería darle continuidad a sus reflexiones, pero ser fidedigno. ¿En qué sentido? Que yo entiendo la inquietud, me parece válida la del senador Sangüesa, un tema que podemos discutir, uno tiene una opinión, pero la verdad es que la primera definición no va en la intención de amarrar la indicación 3, digamos, ¿ya? O sea, la indicación 3 es válido que uno pueda decir, elimina la palabra comercial, no es el punto es que a nosotros nos parecía que en la definición para el fomento de la feria libre, sobre todo pensando en la política pública, porque hay políticas públicas que a veces uno dice, mire, queremos una ayuda, voy a inventar no sé, Pro Chile, por suponer, y la definición de Pro Chile es que solo puede privilegiar actividades comerciales. Entonces, al ser una definición restrictiva de unidad productiva, te puede dejar excluido de determinados programas o proyectos de apoyo. Entonces, yo entendiendo el legítimo punto que puedo no compartir del senador Sangüesa, lo que digo es mi intención no es condicionar la definición que está en la indicación 1 y 2 con la discusión que viene en la indicación 3. Esa es la aclaración que yo quería realizar. Solo eso. Senador Sangüesa, tiene la palabra. Presidente, yo me gustaría una explicación del Ejecutivo, porque cuando yo amplío el concepto a comercial, ¿qué entiende el Ejecutivo? Para que en la historia fidedigna de la ley no tengamos dobles interpretaciones, porque
Para mí el concepto de comercial es mucho más amplio y me implica poder vender otro tipo de productos. Entonces, si el espíritu que tiene el Ejecutivo en el proyecto de ley es efectivamente que esto sea y tenga que ver con el pilar de la alimentación y el desarrollo local, ahí estaría llano a poder aprobarlo. Le damos la palabra al Ejecutivo y después pasamos a votar porque... perdón. ¿Antes o después del Ejecutivo, senador Buenchumilla? Sí, no, viene el Ejecutivo, sí. Gracias, presidente. A ver, efectivamente, como bien lo señala el senador Núñez, nosotros entendemos que la incorporación de la palabra comercial sencillamente aclara, de cierta forma, que las actividades que se dan en una feria libre pueden ser no solamente de carácter de la producción de un alimento que luego se comercializa, sino que también puede efectivamente referir a aquellas actividades que sencillamente comercializan los alimentos que ahí se venden otro tipo de bien. El ámbito de aplicación de esta se va a ver también en artículos posteriores. Por ejemplo, la definición de feria libre. La definición de feria finalmente se va justamente a contener cuál es el mínimo de componente alimentario que se va a utilizar para la definición de todo el ámbito de aplicación de la ley. Entonces, acá solamente la incorporación de unidad productiva y o comercial, yo creo que no amplía para nada todo lo que nosotros hemos referido de lo que puede o no puede venderse en una feria. Esas son cosas que están reguladas en artículos que están más abajo del proyecto de ley. A propósito también de la pregunta que hacía el senador Edwards, que bueno, me imagino que el senador lo puede contestar mejor, nosotros también entendemos que son indicaciones totalmente independientes. O sea, la indicación que ahora estamos discutiendo es una indicación que no tiene referencia y no tiene ninguna vinculación con la indicación 3, que es la que amplía la regulación básica a lo que es la definición de otro tipo de ferias, que se le puede incorporar otros ejemplos de este tipo de ferias. Gracias, presidente. Gracias, subsecretaria. Senador Buenchumilla. Presidente, yo tenía la siguiente duda a partir de la discusión que se ha generado acá. La pregunta es, una feria libre, tal como está definida en el artículo 3, letra A, está definida básicamente como una cuestión comercial. Sí, comercial, conjunto comercial. Una cuestión comercial. O sea, que actúa en el mercado como intermediario entre los que producen de cualquier naturaleza y la gente común y corriente que va a comprar, digamos. Porque nosotros no estamos regulando la producción de alimentos, sino que estamos regulando la comercialización de los alimentos. Independientemente que si esos alimentos él los ha comprado en una parte o los ha producido él mismo. Pero básicamente es un acto de intermediación. Porque si no, significaría que nosotros nos estaríamos metiendo en la producción, y en ningún momento el artículo se refiere a la producción de alimentos. Que es otra cosa, donde está INDAP, donde está el Ministerio de Agricultura, está el SAG, otras entidades. Yo entiendo que ese es el sentido, digamos. Entonces, básicamente me cuesta entender de que nosotros pudiéramos decir que esta es una unidad productiva y comercial, porque no estamos regulando la producción. Claro, es una etapa previa. Porque tendríamos que entrar a conceptos de la producción, de cómo se producen los alimentos, que es una cuestión distinta a la comercialización. Y también, Senador Edwards. Y también, si uno lee la siguiente frase, contribuir al desarrollo local, pero también dice, y promover la seguridad alimentaria y nutricional del país. O sea, lo está acotando, digamos. O sea, votar a favor de que se considere la parte comercial no implica estar votando en la ampliación per se, que uno pueda expresarlo a través del rechazo de la indicación tercera. Hecha todas las opiniones, pasamos a votar, señor secretario, entendiendo que la indicación 1 del senador Saavedra se retiró y que la indicación 2 es de autoría de los senadores Saavedra y Núñez, para la historia fidedigna. Senador Buenchumilla. Podría yo hacer otra precisión.
que no forma parte de una indicación, pero solamente como técnica legislativa. Porque dice el artículo primero, dice el objeto. La presente ley tiene por objeto otorgar reconocimiento jurídico. Yo diría, era que no. Po. Si es ley, hace un reconocimiento jurídico. La presente ley es una ley, dice. La presente ley es una ley, claro. La presente ley tiene por objeto regular, proteger y fomentar. Eso es lo que hace la presente ley. Pero por el hecho de ser ley, implícitamente le está otorgando reconocimiento de ese rango jurídico, claro. Entiendo perfectamente, o sea, yo no soy abogado, por lo tanto, al escucharlo, interpreto, digamos, sus palabras, pero es una indicación que, como viene desde el Ejecutivo, si el Ejecutivo se allana a tener esa interpretación, podía proponer suprimir o podemos acordar suprimir, pero yo no lo haría sin la opinión del Ejecutivo, porque me imagino que... No, pero no es de forma, o sea, es borrar 3 palabras que son Sí. un concepto que está ahí. Si llegamos al acuerdo con el Ejecutivo, perdón, señor Buenchumilla, Sí. que ese concepto podría ser redundante y una buena interpretación legislativa no lo requiere, podemos acordar en la comisión omitirlo, pero creo que tiene que ser relevante la opinión del Ejecutivo porque no es un aspecto formal. O sea, puede tener más connotaciones que solo lo formal que se señala. Veamos ese punto antes de votar. Perdón. Senador Saavedra, sí, le damos la palabra al Ejecutivo. Subsecretario. ¿Existe un cuerpo legal anterior que reconoce las ferias? La ordenanza, ¿no? Hay ordenanza. Entonces, claro, La ordenanza también era un reconocimiento el jurídico, reconoce, sí, de pero nivel de distinto. menor No, categoría. Porque no haga preguntas difíciles, senador No, Saavedra. es que voy a lo siguiente, porque el punto 3 efectivamente la categoriza ahora las ferias y le da un estatus distinto antes y desde la ley, que no tenían y que a ellos, quienes son, por eso pregunté si existía antes un cuerpo legal que les hiciera ese reconocimiento. Si no existe, bueno, viene a esto. Y por lo tanto, allí la redacción tendrá que ser en coherencia con esa definición que estamos buscando para respaldar la actividad comercial y además esta categoría les abre otros nichos o otras puertas ante otras instituciones de carácter financiero a los feriantes, que es uno de los problemas que en su mayoría tienen. Muy bien. Gracias, senador Saavedra. Le damos la palabra al Ejecutivo. Gracias, presidente. Sí, para nosotros es importante mantener lo que establece la primera frase del artículo 1, justamente porque este va a ser la primera ley que le otorga el reconocimiento dentro de un ordenamiento jurídico que es mayor a la actividad de las ferias libres. Es algo que fue ampliamente conversado también con los feriantes y que justamente parte del motivo de este proyecto de ley es la falta de reconocimiento más allá de que puedan existir distintos tipos de normas con distinto rango legal que efectivamente hablan de las ferias libres. Pero por eso para nosotros es importante el mantener como está redactado el artículo. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Senador Buenchumilla, para resolver el punto, entendiendo que sobre Sí, esto hay opiniones válidas. Yo soy tan oficialista que me allano. Aprovecha pasar el... Pero no estoy de acuerdo, digamos. Pero sigamos, presidente, está bien, pero lo dejo para la historia de la ley, digamos. Yo. Muchas gracias, senador Buenchumilla. Sé que el Ejecutivo agradece su gesto. Muy bien. Ya, entonces, señor secretario, en votación la indicación 2. El presidente pone en votación la indicación número 2 del senador Núñez para agregar a continuación de la expresión unidad productiva lo siguiente: y o comercial, productiva y o comercial. Senador Sangüesa, ¿cómo votó? Abstención. Senador Saavedra, ¿cómo votó? Por favor. Senador Buenchumilla, ¿cómo votó?
Senador Edwards, ¿cómo vota? Presidente, ¿cómo vota? A favor. El resultado de la votación son 2 votos a favor y 3 abstenciones. Claramente no se resolvió el punto y por lo tanto, presidente, corresponde repetir la votación y, bueno, como secretaría tenemos que pedirle a los señores senadores que opten, bueno, pueden mantener la abstención, pero en general sería mejor que aprobaran o rechazaran, porque el resultado de la segunda votación, cuando hay abstenciones, hace que las abstenciones se sumen a la posición mayoritaria. Y en este caso ya hay 2 votos por su aprobación. En votación entonces nuevamente. No es menor. Ese es el reglamento del Senado. Es la experiencia en el Senado la que está hablando, la experiencia en el Senado. Se nota la influencia del presidente en el secretario. Me encantaría tener esa influencia. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? En contra. Senador Saavedra, ¿cómo vota? Senador Huanchumilla. Una vez más inclino mi cabeza, digamos. Voto a favor. Senador Edwards. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos a favor, 1 en contra. Aprobado por mayoría, presidente. Aprobada la indicación. Muy bien. Pasamos entonces a la indicación 3. 3, sí. También del senador señor Núñez, para agregar al final, prácticamente al final del artículo, lo siguiente: a ferias comerciales y ferias persas. Sí, yo aquí quería hacer una pequeña reflexión, porque entiendo la inquietud del senador Sangüesa, ¿ya? Y yo quiero decir como el espíritu lo que a mí me anima, a ver si en esa línea encontramos un punto en común. Yo lo que entiendo es que lo que a nosotros nos interesa es fortalecer el desarrollo de la feria libre, en el sentido de esta unidad productiva y comercial que nos permite y que tiene una prioridad en satisfacer la necesidad de alimentación de la población con precios más bajos, generando competencia y llegando a un mundo popular que es el característico de la feria, ¿ya? Ese es mi ánimo, por lo tanto creo yo que me equivoqué al poner la palabra feria comercial, porque la feria comercial se entiende como la feria navideña, la feria que tiene otro sentido. Yo excluiría la palabra feria comercial porque creo que eso apunta a un tipo de feria distinta, de la feria libre, ¿ya? Pero yo creo que la Comisión tiene que reconocer que en Chile existe una realidad que no son muchas, pero ya existen ferias persas que han ido acumulando el rol histórico de la feria libre, ¿ya? Que son acotadas, no son 80 en todo el país, son acotadas. Una de las emblemáticas que yo conozco es la feria persa de los Morros, ahí en la comuna del Bosque, y tal vez yo creo la inquietud que uno pudiera tener es que si ponemos la definición de feria persa, el día de mañana eso se ocupe para que municipios creen nuevas ferias persas, como con un artilugio que implique no tener esta prioridad en la alimentación, ¿ya? Y eso puede provocar una distorsión. Entiendo que, entonces, si tal vez esa es la preocupación, senador Sangüesa, estoy pensando en voz alta, una opción sería poner la regulación básica donde dice, borramos la palabra feria comercial, que es ferias persas ya existentes, ¿ya? Como tratando de acotar a que no se va a abrir la creación de nuevas ferias persas que entren en esta ley, porque yo entiendo que ese es el sentido. Pero lo que a mí me parece que no sería correcto es que ferias persas que históricamente han existido en Chile y que juegan un rol similar al de la feria libre, pero en su rubro, donde la alimentación no está siendo la prioridad, sí queden bajo la regulación de esta ley, porque son pequeños productores, son unidades productivas familiares de pequeña escala, históricas, afincadas a un territorio, y me parece que sería inconveniente no reconocerla. Entiendo que esto es una realidad particularmente más de Santiago, pero pueden existir también en otras regiones. Eso es lo que yo podría agregar sobre esa indicación, entendiendo que esto es un tema que igual tiene como varias aristas por otras figuras, pero en el ánimo de lo que a mí me motiva en la intención de hacer esa indicación. ¿Cómo quedaría? Lo que yo propongo es que quede así.
del honorable de la expresión regulación básica a lo siguiente. Y establecer una regulación básica a ferias persas ya existentes y otro tipo de ferias. Porque mi intención es acotar a las ferias persas que ya existen y no generar la posibilidad que se pueda, digamos, ocupar esto como un vehículo. Yo insisto, es algo medio extremo, pero bueno, puede ocurrir, de que alguien diga, bueno, como ahora podemos generar ferias persas, se burle el espíritu de esta ley y se empiecen a crear ferias persas, porque en el fondo va a ser una forma de competir contra comercio ya establecido. Y yo entiendo que ahí está la preocupación. Entiendo que eso no es el espíritu de esta ley, pero me parece que sería inconveniente desconocer que ya hay ferias persas que son acotadas, emblemáticas, y que deben acogerse al marco de esta ley, porque si no van a quedar en una zona gris, digamos. Por eso digo ferias persas ya existentes, lo cual quiere decir que no entra, si el 2026 un municipio autoriza una feria persa, eso no va a entrar en esta normativa, digamos, que es como la inquietud. Sobre el punto, después de mi creatividad legislativa al instante, senador Sangüesa. Gracias, presidente. Se agradece la creatividad instantánea. ¿Por qué yo planteo en contra de esta indicación, presidente? Tiene que ver con que va contra el espíritu del proyecto de ley. Yo creo que las ferias persas existentes y las ferias comerciales se deben regular, ¿sí? Y se deben normar, pero encuentro que este no es el instrumento para regularla. ¿Por qué? Porque hoy día existe una problemática que muchas veces supera la realidad. Uno, el concepto de feria persa que tiene es tal vez el antiguo, donde la gente efectivamente vendía otro tipo de cosas. Pero finalmente existe hoy día una distorsión, ¿sí? Que tiene que ver con que uno va y tiene una cadena de farmacia adentro impresionante, y que tiene venta de artículos que muchas veces también son producto de robos. Entonces, creo que hay que buscar una manera de poder regular las ferias persas reconociendo la tradición, la historia que tienen. Hay ferias que son gigantes, que son verdaderos, no sé, la competencia de los malls por la variedad de productos que tienen, con una serie de externalidades tanto positivas y negativas. Entonces, creo que meter a los feriantes, a las personas pertenecientes a las ferias libres en el mismo saco no es el camino adecuado. Por eso es que yo busco separarlos y efectivamente concentrarnos en tener una buena legislación que permita tener un marco jurídico a las personas que a través de toda una vida han estado en las ferias libres, y que esto obviamente que les da mayor tranquilidad, mayor certeza respecto a la labor que realizan, y buscar, y tal vez ahí pedirle al Ejecutivo que deje esbozado antes de partir un borrador de lo que debiesen ser una legislación que regule las ferias persas, las ferias comerciales, señor presidente. Muchas gracias, senador Sangüesa. Senador Buenchumilla, pido la palabra. Presidente, yo no tengo inconveniente en que legislemos sobre las ferias persas, porque es una realidad del uso de los espacios públicos, de los bienes nacionales de uso público en las distintas ciudades del país. Pero yo tengo dos problemas. Uno, que en el artículo 3 la definición de feria libre va en relación con los alimentos. Entonces, si tenemos el concepto central que está iluminando el proyecto de ley en orden a que estamos regulando una feria dedicada a los alimentos, no veo cómo pudiéramos meter una feria que se dedica a otro rubro. Entonces, ese es mi primer problema. Y el segundo problema es que cuando usted quiere decir que regula las ferias actualmente existentes, quiero decirle que esa palabra actualmente y ahora en otras leyes ha dado lugar a numerosos conflictos y jurisprudencia de la Corte Suprema. Si esa palabra actualmente se refiere al momento en que usted dicta la ley, porque esta ley en 10 años más va a estar vigente. Y en 10 años más van a decir, actualmente se refiere ahora, en la vigencia de la ley. Y en 20 años más también. Y si las municipalidades crean ferias libres, es muy difícil, desde el punto de vista jurídico, legislar para el futuro.
porque usted, digamos, colocando condiciones para el futuro, usted puede legislar con efecto retroactivo, pero si dice actualmente, es actualmente en la medida que la ley esté vigente. Entonces ahí nos vamos a meter en un problema que yo creo que va a perjudicar a la feria porque se va a crear todo tipo de jurisprudencia. Eso está archivisto en la Corte Suprema respecto de otras leyes. Entonces yo diría que más vale la pena no entrar en profundidad, digamos, si no nos vamos a apartar de esta cuestión. Gracias, senador Buenchumilla. Senador Edwards. Sí, presidente. El título dice fortalece las ferias libres como pilar de la alimentación. En el objeto se habla de promover la seguridad alimentaria y nutricional del país. En las definiciones, feria libre, ¿no es cierto? Organizante feriante de ferias libres, permisos de uso en ferias libres. O sea, todo el proyecto está hecho para ferias libres. Yo siento que su indicación es inadmisible porque no está en el objeto de lo que veo que trata el proyecto. No sé, ahí le pregunto al secretario, pero tiene la mejor intención, pero me parece que todo está hecho para un tipo de feria y al incluir otro simplemente podría considerarse que está fuera de la idea matriz. Muy bien. Senador Saavedra. Ahí está. A ver, como habla de reconocer y establecer la regulación básica a otros tipos de ferias, a mi entender ahí está involucrado la idea de la feria persa. Y ahí la sugerencia, con todo el respeto del mundo, es que la indicación estaría de más. Eso. Muy bien. Yo voy a tomar en cuenta el debate en la comisión y voy a retirar la indicación en la espera que en la parte que viene de más adelante, que hay una definición de cómo caracterizar las otras ferias o regularlas, podamos profundizar. Pero lo que a mí me anima y que creo que es importante tenerlo presente es que hoy día funcionan ferias persas al alero de la modalidad de las ferias libres, que son una realidad económica de pequeña escala y que mi ánimo y mi voluntad es que pueda ser incorporado como una especificidad y una particularidad en el marco del proyecto de ley. Pero saquémoslo de la definición porque eso puede generar una confusión. Así que retiro la indicación. Muy bien. Muy bien. Señor secretario. Presidente, retiro la indicación número 3. Presidente, yo voy a seguir los pasos suyos, voy a retirar la número 4. Muchas gracias, senador Sangüesa. La indicación número 4 fue retirada por el senador Sangüesa y la indicación 5 también del senador Sangüesa. Sí. Perfecto. El presidente pone en votación el artículo 1. Como quieran. Muy bien. En votación el artículo único. No, sí, pero cerramos primero el artículo 1 que pidió el senador Edwards en la votación. Yo entiendo que en otros proyectos de ley se da por entendido que se aprueba, pero votémoslo, no es problema. O lo votamos al final todos juntos, no sé. El 1. A ver, pongamos. Perfecto. Sí, vamos. Ya. Senador Sangüesa, ¿cómo votó? ¿A favor? Senador Saavedra, ¿cómo votó? A favor, señor. Senador Buenchumilla. A favor. Senador Edwards. A favor. Presidente. A favor. Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad el artículo 1. Entonces entramos ahora a la indicación cuarta, está retirada, y pasamos a la indicación 5 del senador Sangüesa. Sí. Vamos al artículo 3, presidente. Definiciones. No, porque no fue objeto de indicación. El artículo 3 contiene las definiciones para efectos de la presente ley. La letra A desarrolla la definición de feria libre o feria. Comienza diciendo que es un conjunto comerciante, etcétera, y después en el segundo párrafo dice: podrán ser consideradas ferias libres aquellas ubicadas tanto en zonas urbanas como rurales, que cuenten con permisos
para la venta de productos alimenticios de origen vegetal o animal, en un porcentaje mínimo de entre un 51 y un 70%. Llego hasta ahí porque es precisamente respecto a este último elemento la indicación del senador Sangüesa, la indicación 5, porque reemplaza este guarismo entre el porcentaje de productos de origen vegetal o animal por el siguiente, un 75%. O sea, eleva el requisito. Eso, presidente. Muy bien. Sobre el punto, antes de votar la indicación, yo creo que es muy clara la redacción. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Sí, como lo manifesté en la discusión que ya hemos realizado, el objeto de este proyecto de ley efectivamente tiene que ver con que las ferias libres puedan ser efectivamente un pilar de la alimentación y con una llegada a un precio más módico, también con más cercanía a diferentes puntos de la ciudad y las zonas rurales. Y en ese sentido creo que el fortalecerla y establecer un porcentaje mínimo en el fondo nos garantiza que efectivamente ese vaya a ser el objetivo de la feria, y es por eso que nosotros estimamos que tiene que ser sobre un 75%. Gracias, presidente. Senador Edwards. Sí, me imagino que para implementar esto tendría que haber un transitorio, ¿no es cierto? Porque hay una gran cantidad de ferias que actualmente podrían tener menos del 75%, entonces habría que, en el fondo, establecer que en lo sucesivo, las ferias que ya existen, que tienen entre un 50, qué sé yo, los nuevos puestos tengan que ser de temas alimenticios para llegar a ese porcentaje, ¿no? No sé si lo está pensando así, pero o si no, en un transitorio, porque si no, esta podría dejar fuera a una gran cantidad de ferias libres. Senador Huenchumilla. Presidente, yo estimo que esto no es materia de ley, es un concepto técnico, que tendrá que regularlo técnicamente el organismo y el ministerio correspondiente, porque no todos los alimentos ni los productos son iguales. Por lo tanto, es difícil establecer en la ley. Es como si quisiéramos decir, mire, el pan tendrá que hacerse con un porcentaje de levadura al 5%. Evidentemente no. Claro, la sal por razones sanitarias. ¿Te fijas tú? Pero eso puede variar por razones técnicas. Así que yo no creo que no es materia de ley. Muchas gracias, senador Huenchumilla. Sí, antes de dar la palabra al Ejecutivo, o sea, para estar claro, a ver. No, perdón, mejor el Ejecutivo, subsecretario. Gracias, presidente. A ver, esto fue un tema ampliamente discutido desde el diseño del proyecto de ley y durante todo el primer trámite, como ustedes bien pueden saber. Y yo creo que acá hay varios puntos a destacar. O sea, lo primero, a propósito de lo que decía el senador Huenchumilla, las ordenanzas municipales actuales ya regulan esto de cierta forma. O sea, aquellos municipios que tienen ordenanzas municipales que regulan la actividad de la feria comercial tienen un listado de alimentos, de los productos que se consideran como alimentos para poder avanzar en esa definición. Ahora, nosotros proponemos esta ventana porque hay algo que es fundamental en esto, que es la realidad regional que tiene la actividad de la feria libre en nuestro país. Los datos que nosotros tenemos, que son justamente del catastro de ferias libres, se ve claramente la diferencia que hay de el porcentaje del componente alimenticio entre ferias que están en el centro, con el norte, con el sur. Solamente para dar un ejemplo. Si en el centro-sur tenemos un 63% aproximadamente del componente alimentario, tenemos que en el norte es menos del 50%, tenemos que en el sur es más del 70%, en fin. O sea, y dentro de cada región hay una realidad también que es muy heterogénea. Y por lo tanto, y a propósito también de la discusión que se ha dado sobre cuál es también la agencia que tienen las municipalidades para poder definir esto, nos parece que es fundamental que las municipalidades puedan tener una flexibilidad dentro de este rango para poder efectivamente dar una característica más local a lo que es la actividad de la feria libre, respetando que efectivamente tiene que partir de un componente mayoritario, y por eso nosotros partimos del 50/1. Y es por eso que nosotros nos parece que es relevante el poder mantener la redacción actual, porque creo que da cuenta justamente,
respetando cuál es la idea matriz de este proyecto, pero respetando también la heterogeneidad que existe en el territorio nacional. Gracias, presidenta. Senador. Sí, justamente observando la realidad, conversando con los feriantes, habiendo escuchado a las diferentes organizaciones y sus representantes en las diferentes comisiones, yo, parafraseando por su intermedio a nuestro senador Francisco Buenchumilla, voy a ser muy oficialista en esta oportunidad y voy a respaldar a lo presentado y suscrito por el Ejecutivo. Creo que da cuenta de una realidad, y me estaba acordando justamente de la Feria de Lota, que los productores van a comercializar lo que cultivan de sus pequeños terrenos, y además todo lo que tiene que ver con la crianza de animales y otras cosas que van a comercializar justamente a Lota. Es una de las tantas que existen en la región del Biobío, y creo que atentaríamos claramente con algo que se viene desarrollando, que tenemos que regularlo, sí, pero dejar una ley, excluir de esta actividad comercial y de subsistencia, para muchos la verdad es que generaría un problema mayor, más que un ordenamiento que estamos buscando a través de esta ley. Yo me quedo con lo que está, el texto que está escrito por parte del Ejecutivo. Sí, yo, antes de dar la palabra al senador Sangüesa, a ver, apaga el micrófono, Gastón, por favor. Solo comentar que, a ver, yo entiendo la intención de la indicación, ¿ya? Y a mí me parece que la intención de la indicación es correcta, porque lo que no puede perderse en ningún momento es que la Feria Libre tiene por objetivo, y esto debería ser a mi juicio una política pública más decidida del Estado de apoyo a la Feria Libre, ¿ya? Que es generar soberanía alimentaria y generar alimento sano en este caso, no es cualquier alimento, sano, fruta, verdura, a bajo costo, cereales, y eso es algo que está como en el espíritu. Por lo tanto, yo entiendo la intención del senador Sangüesa, pero creo que hacerlo con esta indicación es muy restrictivo y no reconoce la diversidad de la realidad que tenemos. Entonces, claro, uno podía llegar al extremo de decir en las ferias de San Fabián, si tenemos 69 puestos de alimento y tenemos 31 otros productos, para cumplir con la normativa tendríamos que desalojar a 6 productores que no tienen alimento, y entre ellos podría haber, pongo el caso extremo, un talabartero. Porque en la Feria Libre hay harto talabartero y que vende productos vinculados a toda la actividad, digamos, del rodeo, de los caballos, y es parte de, y que no vende alimentos. Entonces, yo entiendo el espíritu, pero creo que con la definición del Ejecutivo dejo un espacio más amplio para interpretar, incluyendo la realidad de la zona norte, que obviamente hay, producto de la escasez de agua, menos disponibilidad de productos que generen pequeños productores, y eso por una dificultad. Entonces, me quedo con la reacción del Ejecutivo. Espérate, que le pido la palabra al senador Sangüesa, que la había pedido antes, por eso intervine yo en un comentario, y se lo damos, senadora, y pasamos a votar. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Sí. Encuentro incluso hasta contradictorio, porque el Ejecutivo regula no solamente el mínimo, sino que también regula el máximo. Entonces es como curioso esa... porque bueno, un 70% como máximo. O sea, si hoy día tenemos ferias libres que existen, que venden un 100% de fruta y verdura, van a quedar igualmente fuera de la norma, porque van a tener que colocar a otros integrantes que no vendan fruta y verdura de acuerdo a la definición que hace el Ejecutivo. Y yo comparto, y lamento no haberlo dicho en mi primera exposición, porque efectivamente sí, hay una realidad que tiene que ver con las zonas geográficas, pero eso también puede quedar dentro de la excepcionalidad, porque en el fondo nuestro país es diverso, y la cultura en el norte es diferente a la del centro y diferente a la del sur. Y nosotros con este proyecto de ley no pretendemos en el fondo generar los cambios culturales, sino que también lo que buscamos es efectivamente que la alimentación sea un pilar, que las ferias libres sean un pilar de la cadena alimenticia que tenemos en nuestro país. Entonces nosotros estábamos abiertos a efectivamente poder dejar, tal vez por zonas geográficas, también estas excepcionalidades, haciéndonos cargo de la realidad. Nos decían que en Chiloé efectivamente las ferias libres no tenían
tenía muy poco alimento respecto, porque las necesidades son otras, sobre todo en invierno o dependiendo de las estaciones del año. Entonces, creo que tener una normativa única para nuestro país también dista de la realidad que tenemos. Gracias, senador Sangüesa. Senador Edwards, después el Ejecutivo, y pasamos a votar. Bueno, el senador Sangüesa se me adelantó, pero efectivo, es muy curiosa la reacción de mínimo y máximo. Requerimos, yo por lo menos requiero una, no sé si estamos leyéndolo mal. Ah, sí, ya. Pero bueno, si es que está en el espíritu, si es que el senador, como se decía, si está en el espíritu que está bien, digamos, pensar en un porcentaje un poco más alto, yo los invito a que exploremos un transitorio para que no se afecten a las actuales ferias de ninguna manera. Actuales ponemos con fecha para que no se lea como recursivamente, pero que sea mínimo, y lo que se hace es que las ferias como están ahora tienen que ir adecuándose en el tiempo en la medida que razonablemente ocurra, sin afectar a los que están. Pero permite una definición más en línea con lo que se está haciendo si hacemos la indicación del senador Sangüesa y la adherimos un transitorio para no afectar a nadie en este minuto. Muy bien, el Ejecutivo, y pasamos a votar porque hay que votar primero, después veremos si para adelante se aprueba o no una indicación y las consecuencias que tenga. Gracias, presidente. Lo que se está regulando acá es el porcentaje mínimo de la ordenanza. Por lo tanto, nosotros no estamos regulando el máximo, sino que se está regulando la ventana mínima que se establece en la ordenanza. Y a propósito de cómo esto se regula en los transitorios, particularmente aquellas ferias que no alcanzan el porcentaje mínimo, eso está contenido en las disposiciones transitorias, entonces la discusión se va a dar también en ese momento. Gracias, presidente. Muy bien, señor secretario, tome la votación por favor de la indicación 5. Le están mandando mensajes de la feria. El presidente pone en votación la indicación 5 del honorable senador señor Sangüesa. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? ¿A favor? Senador Saavedra, ¿cómo vota? Senador Huenchumilla, ¿cómo vota? Senador Edwards, ¿cómo vota? Presidente. En contra. Resultado de la votación, 3 votos en contra. Rechazada la indicación, 3 por 2, presidente. Rechazada la indicación, entonces. En mayoría. Ah, sí. Perfecto. Entonces, el presidente pone en votación el artículo 3º. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? Senador Saavedra, ¿cómo vota? A favor. Senador Huenchumilla. A favor. Senador Edwards. A favor. Presidente. A favor. Perfecto. Aprobado por unanimidad 4-0, presidente. Muy bien, aprobado entonces el artículo 3, ¿verdad? Era El artículo 3, exacto. Seguimos el artículo 4 sobre principios. Los principios rectores del sector de ferias libres regulados en la presente ley son los siguientes. La indicación número 6 del honorable senador señor Saavedra es para suprimir la letra B, que contiene el principio de no discriminación arbitraria, y adecuándose al orden correlativo de las letras siguientes. Eso es, presidente. Señor Saavedra, ¿quiere explicar su indicación? Sí, lo que ocurre es que está la ley 20.609, en el artículo 2, que define justamente discriminación arbitraria. Y esta sería más restrictiva en su definición respecto de lo que es una ley. Entonces estaríamos modificando un principio que está establecido ya en otro cuerpo legal, y por eso es la propuesta de eliminar el párrafo que está en cuestión. Muy bien. ¿El Ejecutivo quiere plantear algo? Gracias, presidente. Sí,
Esto fue también conversado en la mesa de asesores y entendiendo que efectivamente se puede dar una interpretación que es más amplia a lo que hoy día actualmente establece la ley Zamudio. La propuesta que se podría barajar es que se haga una referencia en conformidad justamente a lo que establece la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación de forma tal de no ampliar en ningún caso lo que nosotros estamos poniendo acá y que siga el principio rector, que es lo que nosotros queremos regular. Gracias, presidente. Yo solo entiendo la intención del Ejecutivo y solo me llama la atención de si existe una ley que fija esto, ¿será necesario que nosotros lo reiteremos? Porque aquí tal vez los que tienen más expertise en técnica legislativa, yo entiendo y comparto la intención, pero si hay una ley específica que fija esta materia, me imagino que está vigente para todo el ordenamiento jurídico, y que si hubiera un conflicto, que por supuesto que lo puede haber, donde alguien se sintiera discriminado, voy a inventar, por el municipio de X, porque, no sé, por su religión él se siente discriminado y se le niega, me imagino, el acceso, no requiere esta mención acá para poder ocupar, digamos, la ley, en este caso Zamudio, para defenderse. Entonces, me llama la atención si es necesario hacerlo, un tema más de, llamémosle, técnica legislativa al respecto. Senador Huanchumilla, ¿pide la palabra? Bueno, el principio de no discriminación por parte del Estado arbitraria es un principio constitucional. Por lo tanto, ilumina todo el ordenamiento jurídico. Subsecretaria. Gracias, presidente. Sí, a ver, nosotros decidimos incorporar este artículo de principios porque algo más común en las nuevas legislaciones es incorporar justamente una cápita de principios que puedan darle cierta lectura a lo que acá se establece. 100% de acuerdo con que efectivamente existe esta ley y hay un ordenamiento también constitucional que puede aplicar. A nosotros nos interesaría mantenerlo con los límites que conversamos, pero efectivamente, si es que queda bien establecido en la historia de la ley, que algo que se tiene que considerar como un principio rector en esto, es decisión finalmente de la comisión, más allá de manifestar que si es que hay disposición para poder darle un mejor entendimiento a lo que es el literal B, justamente haciendo referencia a la ley que ya mencioné, sería algo que preferiríamos desde el Ejecutivo. Gracias, presidente. Muy bien, perfecto. En votación entonces está dado el debate y la explicación. En votación la indicación del senador Saavedra. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? Sí, al final... Perfecto. Senador Saavedra, ¿cómo vota? A favor de la indicación. Senador Huanchumilla, ¿cómo vota? Mire, yo voto a favor de la indicación, pero en el entendido de que no estoy en contra de la norma sustantivamente, sino porque creo que es redundante, porque la propia Constitución establece el principio de no discriminación arbitraria. Pero algo con convicción, con convicción. Senador Edwards, ¿cómo ¿Van a vota? pasar tribunal de disciplina? No sería A favor. Presidente, ¿cómo vota? Yo voto a favor de la indicación del senador Saavedra con la misma argumentación que hizo el senador Huanchumilla, y dejando establecido en la historia se digna la ley la intención que hay del Ejecutivo con esta indicación para que de surgir conflictos legales se pueda recurrir también a lo específico que es digamos, el debate que hubo en la comisión para poder reforzar este principio constitucional de la no discriminación arbitraria. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? A favor. Aprobado por unanimidad. Muy bien, aprobada entonces la indicación del senador Saavedra. Entonces, queda el texto como está. No, pues se suprime la... Se suprime y se ordena el orden correlativo. Se suprime la letra B del artículo cuarto. ¿Estamos claros en la indicación? Sí. La siguiente indicación recae sobre la letra G. Se refiere al principio de prevención situacional del delito. El texto aprobado en general dispone al respecto que el Estado promoverá
y ejecutará estrategias de coordinación entre el Ministerio de Seguridad Pública, los gobiernos regionales, los municipios, las fuerzas de orden y seguridad y demás actores relevantes que tengan por finalidad prevenir y reducir las oportunidades e incentivos para quienes cometen delitos mediante un adecuado diseño ambiental de los espacios en donde se emplazan las ferias libres y sus alrededores. La indicación número 7 del senador Saavedra es para sustituir esta parte final por la siguiente. Dice, en conjunto con las organizaciones de feriantes respectivas para contar con un adecuado diseño de los espacios en donde se emplazan las ferias libres y sus alrededores, así como las medidas de orden y seguridad a aplicar por los feriantes. Eso es, presidente. No sé si el senador Saavedra o el Ejecutivo quieren... Sí, O sea, el senador Saavedra. tiene que ver con el involucramiento, con el autocuidado, con el autocontrol, con lo que tienen que ejercer también quienes son los feriantes de los espacios donde se van a instalar y además ser parte del proceso de diseño de una política pública que en todas las ferias la visión tiene que ser sistémica en los territorios que funcionan, porque en cualquier comuna no funciona una sola feria, sino que son varias. Entonces debe haber un principio rector respecto a esta materia de seguridad. Y por eso es, sobre todo, el involucramiento de quienes son los feriantes. Y principales afectados, además, o beneficiados con los hechos delictuales. En la esencia, la diferencia, para entender bien, es que usted pone, destacado senador Saavedra, el tema que sea en conjunto con la organización de feriantes. Así es. Esa es la diferencia sustancial, ¿o no? ¿Para qué suprimirlo el anterior? Lo puede... Pero solo en ánimo de entender bien. O sea, Que está ahí. como la principal diferencia es esa, ¿verdad? En Que conjunto usted con la quiere que organización quede... de feriantes respectiva. Claro, esa es la clave de lo que usted quiere Sí, exactamente. agregar a la indicación. Ya, perdón. Con el texto que está ahí... Sí, es para entender bien el sentido. está bien. Senador Edwards. Yo la verdad es que tengo dudas con esta redacción que propone el senador Saavedra, porque el principio es promoverá, pero también ejecutará. Entonces lo obliga a ejecutarlo ni siquiera con los feriantes, sino que con la organización de los feriantes. Entonces tremendamente restrictiva. La redacción inicial habla de demás actores relevantes. Yo creo que lo que hay que hacer acá es pedirle que se considere la opinión para poder ejecutarla, pero de ahí hacerla en conjunto y obligarlo de esa manera, y solamente acotado a las organizaciones, ni siquiera a los feriantes, creo que se está poniendo una pequeña camisa de fuerza para efecto de los tipos de programas que se podrían ejecutar, dado que se obliga a ejecutar en conjunto con un subgrupo, digamos, de las personas que son afectadas. Sí, subsecretaria. Gracias, presidente. A ver, entendiendo el objetivo del senador Saavedra, nosotros estaríamos ok, efectivamente, con querer incorporar a más actores en este principio, pero estamos de acuerdo con la prevención que hace el senador Edwards. Y por lo mismo es que esto también fue conversado en la mesa de asesores. Hay una redacción, efectivamente, que establece con más claridad que la colaboración de los feriantes y sus organizaciones en la promoción e implementación de dichas estrategias, para no confundir que quien tiene la facultad de poder ejecutarlas es efectivamente aquellas que son las policías y quienes tienen la facultad legal para poder hacerlo. Entonces, en ese sentido, nosotros estaríamos ok con la incorporación que propone el senador Saavedra de poder poner que esto se va a hacer en conjunto con los feriantes de sus organizaciones, pero incorporando un último inciso que diga que esto es la colaboración de los feriantes y sus organizaciones en la promoción e implementación de dichas estrategias, justamente para poder darle mayor limitación a cuál es la incorporación y el trabajo conjunto que se realizaría en este principio. ¿Podemos leerla para...? Sí, pero disculpa, antes de dar la palabra, senador. Lo que pasa, senador Sangüesa, es que yo he descubierto que aquí hay una concomitancia entre el Ejecutivo y el senador Eduardo muy sospechosa, pero había guardado un silencio decoroso, pero ya que usted explicita... No, me llama la atención. Senador Sangüesa, sobre el punto, después voy a tomar la palabra yo. Gracias, presidente.
con el silencio del senador Saavedra, voy a apoyar lo que plantea el senador Saavedra, porque yo creo que estamos confundiendo lo que es la ejecución de la prevención. Porque aquí no estamos viendo el delito desde el punto de vista como que la ejecución es qué hace digamos, la organización de la feria en la ejecución de cuando se comete un delito. No es eso lo que se está planteando aquí. Se está planteando que en la prevención situacional del delito tiene que ser partícipe las personas que participan en la feria, porque son ellos los actores principales. O sea, si yo puedo poner toda la barrera, pero si no tengo la colaboración de la gente que actúa en la feria, no voy a poder ejecutar nada. En cambio, si yo hago partícipe a los feriantes de las acciones a realizar para poder efectivamente prevenir el delito, porque aquí el concepto es prevención del delito, no es lo que ocurre después del delito, que solamente la autoridad que tiene la potestad mandatada por el Estado el que debe ejecutarla. Entonces, creo que a lo mejor hay que darle una vuelta a la redacción para que quede con esa claridad, pero en la elaboración y en la ejecución de las estrategias de prevención del delito, desde mi punto de vista, comparto con el senador Saavedra, tienen que estar los feriantes. Dos palabras más pedidas que el senador Saavedra, el senador Huenchumilla, pero de todas maneras yo quería comentar que hay una propuesta de redacción que está en el papelito que les entregaron de la mesa de asesores, que tal vez pueda ayudar justamente a despejar las inquietudes. Lo comento porque yo no la voy a leer, pero si quieren después el Ejecutivo la puede leer. Pero hay una propuesta de redacción que yo entiendo que va en el espíritu o que resuelve un poco en el tenor de lo que hemos discutido. Senador Saavedra, después senador Huenchumilla. Sí, efectivamente, cuando entendemos que estas son el control del espacio, el control del territorio, el que mejor lo conoce es el que está allí, y por tanto el mayor, diría yo, éxito en el combate contra la delincuencia es cuando ha habido efectivamente políticas situacionales aplicadas, y porque llegamos antes, porque prevenimos, porque involucramos, y no solamente es una política pública contestataria, sino que es preventiva. Y agradezco, por supuesto, al senador Sangüesa, quien ha tenido una curiosa posición más socialista que... y decir lo siguiente, sí, que hay efectivamente, como usted dice, hay una redacción que el Ejecutivo deberá presentar porque satisface las partes, involucra todos los conceptos, porque fue trabajado en la mesa, entiendo, de asesores, y debiéramos recogerla. Muy bien, senador Saavedra. Senador Huenchumilla, después senador Edward, y pasamos a ver la propuesta de redacción que haya a votar si es que hubiera acuerdo. Senador Huenchumilla. Presidente, mire, yo primero quiero felicitar al Ejecutivo porque en Chile la teoría situacional del delito no se aplicaba. Se aplicaba solamente a aquellas variables personales del delincuente y aquellas variables estructurales como era la pobreza, fundamentalmente, y las desigualdades. En cambio, la teoría situacional del delito es una teoría moderna que nace en el Reino Unido, en Europa, y que dice de relación con que el diseño de las calles, las avenidas, las poblaciones, los barrios, influye en la comisión de delitos. Y por lo tanto puede haber una estructura de la ciudad que favorezca la comisión de delitos, como es, por ejemplo, en la Costanera Norte, con todas esas curvas que hay ahí, donde se hacen la mayoría, digamos, de los atajos a los autos, porque no te permite huir. O sea, hay un diseño, lo mismo pasa con los portonazos y otras cosas. En el proyecto de ley de los gobiernos regionales se estableció aquí, y tuvimos un debate en el Senado respecto a la teoría situacional. Y a mí me parece que hacerlo en la feria me parece muy importante, porque esos tienen normalmente un diseño de mucha concurrencia de gente, de mucho vehículo, de mucha construcción, de todo tipo, y entonces es fundamental eso, que el Estado se preocupe de eso. Dicho eso, naturalmente que toda política pública, y un alcalde lo sabe, que tiene que hacerlo con la participación de las organizaciones, es un problema de gestión, porque pudiera hacerlo sin ellos, jurídicamente, pero no sería muy eficaz, a mi juicio, si ese alcalde o esa autoridad
no hace participar a los vecinos de ese diseño. Yo la duda que tengo es si decimos conjuntamente, porque yo quiero recordar que aquí estamos haciendo una norma, una ley. ¿Estamos diciendo entonces que esa política será viable y válida si es que se hace en conjunto y por lo tanto hay una suerte de cogobernanza? ¿O estamos diciendo que la autoridad debe escuchar y hacer participar a los vecinos? Entonces yo no queremos introducir un problema de interpretación en el sentido que los gastos que puede hacer la municipalidad o el gobierno regional, la Contraloría después se los objete si es que no hay una forma de participación, de decisión conjunta de ambas partes. Entonces, esa es la duda que yo tengo, pero a mí me parece que el principio que plantea el senador Saavedra es correcto. El alcalde tiene que escuchar a los vecinos, lo que implica no necesariamente que tenga que hacerle caso en todo, porque la autoridad podrá hacer un puente que a lo mejor no les gusta, pero a lo mejor el puente es necesario, no sé. O sea, ¿es obligatoria la opinión de los vecinos o es meramente consultiva? Ese es el punto. Muy bien, gracias, senador Buenchumilla. Senador Edwards, después le damos la palabra al Ejecutivo. Yo quiero, lo que está haciendo, lo que yo entiendo, la indicación del senador Saavedra es exactamente lo contrario, porque hay que leerlo bien. Por una parte, ya está considerado la opinión de todos los actores relevantes según la definición. Dice, el Estado promoverá, ejecutará, ¿no es cierto?, con Ministerio de Seguridad, Gobierno, Fuerzas de Orden y demás actores relevantes. Lo que hace la indicación del senador Saavedra es algo distinto, es que pone a todo el sistema, incluido carabineros, los vecinos, los consumidores, las personas, los transeúntes, no tengo idea, y después lo pone en conjunto con otra entidad que es igualmente importante a todo este resto, que son ¿quiénes? Las organizaciones específicas, no los feriantes, las organizaciones específicas. Por lo tanto, es el todo del Estado en conjunto con un grupo muy determinado. Por lo tanto, es exactamente lo contrario lo que hace la indicación. Como está la redacción, al menos tiene la posibilidad de considerarlos a todos a través de el texto y demás actores relevantes. Lo que hace acá es como ponerlo en igualdad, la indicación del senador Saavedra, todo el sistema, incluido los feriantes, los vecinos, los transeúntes, las fuerzas de orden, qué sé yo, en conjunto con los feriantes, por lo tanto, con las organizaciones de feriantes, no con los feriantes. Entonces, evidentemente aquí acá va a haber un problema de interpretación, quizás no la intención del senador Saavedra, pero es evidente que de la lectura uno puede tener una interpretación de que se hace todo en conjunto con un grupito que van a ser 5 personas dentro de una feria de 300 personas. Entonces, perdón, si ya las opiniones ya están todas consideradas, por eso está la frase de más actores relevantes. Es más, yo creo que debiese irse más allá, es decir, tiene que ser consideradas las opiniones de todos, pero con esta redacción, a mi juicio, se genera una especie de poder de veto de un grupito de este porte para materias que son de seguridad, que lo hace muy complejo. Sí, sí, senador Saavedra. Después el Ejecutivo, eso sí, para resolver, ¿ya? Saavedra. Gracias. No, tenemos una diferencia ideológica profunda con el senador, por su intermedio, Rojo Edwards, porque él no cree en las organizaciones que democráticamente se dan los feriantes. Eso es lo que está cuestionando. O sea, ¿Para qué ataca? ¿Para qué dice tonteras que yo no he dicho? El senador, senador Edwards, por favor. Tiene que escuchar. Senador Edwards, estoy llamando la atención. Senador Edwards, yo le pido respeto. A usted a usted lo escuchamos con respeto. Entonces, él lo hizo por intermedio y él tiene el derecho a expresar su opinión. Usted, si se siente aludido, después tiene el espacio también de hacer su descargo, pero yo le pido que respete a la comisión y a la presidencia, ¿ya? Si no, no hay que amonestarlo. Senador Saavedra, por favor, termine su intervención. Senador Edwards y el Ejecutivo. Lo que subyace en la intervención es que efectivamente no se cree en esa democracia que se dan las organizaciones de base de nuestra sociedad. Y se eligen los dirigentes, los eligen democráticamente. Y ese no es un grupito, tiene nombre y tiene apellido. Sindicatos, agrupaciones, en fin. Y yo me imagino tratando de resolver un problema en una feria con 250 miembros, en que 250 opiniones distintas, a ver si se puede construir una estrategia situacional para el control del delito o la presencia de delincuentes que afectan el proceso de comercialización y de venta de los productos que queremos que sean expeditos, que sean seguros y que permitan, por lo tanto, que la población vaya en absoluta confianza a esos lugares. Entonces, allí es donde hay una diferencia marcada y la hay. ¿Por qué no?
si eso ocurre y somos distintos y está bien, pero tenemos que ser un poco más tolerantes en la vida si es que tratamos de imponer todo, de cuestionar desde las minorías, no sirve mucho. Senador Edwards. Sí, presidente. Invitaría al senador Saavedra a que defienda su indicación. Su indicación está mal hecha. Entonces, como no puede defender la indicación porque está mal hecha, trata de atacar con falsedades a un senador que le está haciendo ver que está simplemente mal hecha. Entonces, cuando uno no tiene argumentos, claro, los que no tienen argumentos, como no los tienen, tratan de atacar las intenciones del otro. Entonces viene con toda esta ridiculez y falsedad, que lo que yo estoy tratando de decir es que no hay que considerar la opinión de los feriantes de las organizaciones. No, voy a repetirlo. Lo que yo creo que hay que hacer es considerarlas. Lo que no puede hacer es que tenga un grupo un poder de veto sobre lo que hace todo el Estado, partiendo por el Estado, el Ministerio de Seguridad Pública, los gobiernos regionales, los municipios, las fuerzas de orden y seguridad pública y demás actores relevantes. Entonces, ¿qué es lo que hace el senador Saavedra? Como no cree, al parecer, en carabineros, en los vecinos, en los feriantes, dice, todos ellos los vamos a agrupar, ¿no es cierto? Y vamos a darle un poder de veto porque tienen que hacerlo con un grupo. Bueno, como yo creo en la sociedad entera, como creo en la democracia, como creo en la participación, como creo en carabineros, digo, no, esto tiene que hacerse de manera razonable. Pero muy importante, presidente, que los senadores cuando, si no tienen argumentos, se queden callados o defiendan, pero la idea permanente del senador Saavedra de atacar las intenciones de un senador que se opone a su pésimamente mal redactada indicación, a mí me parece que no debiese ser parte de lo que ocurre en esta comisión. Muy bien, vamos a prorrogar por 10 minutos hasta hacer la votación de... No, ya se cumplió, pero no, estamos en votación, así que no pueden suspender la sesión. Estamos en votación. Voy a estamos discutiendo. Vamos a pedir la hora. Ya. Bueno, hágalo, pero... Me corrijo. Sí, estamos en la argumentación previa a la votación, sí. No, Se no cum- hay votación. Yo Ya, pido pero- la hora porque usted... Senador Edwards, senador Edwards, acá, guste o no le guste, se está presidiendo la comisión y yo voy a dar garantías del debate en forma transparente, ¿ya? Se cumplió la hora de la sesión, yo pensé que estamos en la votación, pero me corrige el senador Sangüesa y tiene razón, estamos en la argumentación, no hemos entrado a votar. Yo voy a pedir primero prorrogar 10 minutos para votar este artículo, porque independiente del debate, que sea acalorado, creo que lo de fondo es que hay una redacción que nos permitiría avanzar. Entonces voy a pedir prorrogar 10 minutos para votar este artículo. Muy bien. No hay unanimidad, por lo tanto, ¿perdón? Pero espera, no he terminado. Apague por su micrófono. Sí, yo estoy presidiendo, entonces aquí el senador Sangüesa me pidió que presidiera con más enérgico, yo le voy a hacer caso. Tomo el control. Entonces, dado que creo que tenemos que generar un buen ánimo en el debate de la comisión, se termina la sesión de hoy.